Bien, mis hermanos, que el Señor le bendiga una vez más. Estamos aquí en la presencia del Señor. Y este es el lugar donde muchas veces también podemos reunirnos a llevar la palabra de Dios. Y puede ser que muchos de ustedes, al vernos, piensen y digan, pues, qué lugar tan diferente. Es que muchas veces donde quiera que vamos, hacemos un altar. El altar donde nosotros ministramos no es solamente en una iglesia. El altar donde muchas veces ministramos, también nosotros donde quiera que vamos, pisamos la tierra y hacemos un altar en la presencia del Señor. Y en este momento, pues, de este lugar físico y literalmente, hacemos un altar delante de la presencia del Señor. Bien, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4, dice: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Qué bueno, gloria a Dios. Cuando el profeta Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, siendo un hombre con debilidades, en la persecución que él tenía en cierta ocasión él los perseguía, todos los falsos profetas, inclusivemente fue perseguido por Jezabel, una falsa profeta, y Dios le dijo al profeta Elías en un momento dado que él dijo: me quiero quitar la vida. Tal vez el profeta no estaba hablando de una manera literal de que él se quería quitar la vida. El quitarse la vida más bien es una expresión de que nosotros a veces decimos en nuestro diario vivir: no quiero vivir más. Estoy cansado, estoy cargado, estoy angustiado. Y eso es la expresión que el profeta Elías quiso decir cuando él dijo a Dios: quítame la vida, Dios, que no quiero vivir. El profeta Elías decidió quitarse la vida, decidió que Dios no vivir más. Y para los efectos, pues probablemente en nuestras vidas pase así mismo también. ¿Cuántas veces en nuestras luchas, en nuestras cargas, en nuestras persecuciones de nuestra vida, a veces deseamos: Señor, yo no quiero vivir más, quiero desaparecerme, quiero estar en un momento de descanso? Y de todas las persecuciones que tenía el profeta Elías, observamos que Dios lo envió a un lugar y se acostó, literalmente se recostó y se acostó bajo una sombra de un árbol de enebro. Y el enebro es una planta, es un pequeño arbusto que no crece muy alto, ¿verdad? Pero que ese arbusto da sombra. Y se quedó dormido el profeta Elías. Y observamos también que en medio de quedarse dormido el profeta, Dios le habló por medio de un susurro apacible. Entonces, dice la palabra que Dios se le reveló al profeta Jeremías diciendo en el versículo 11: Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese monte pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. También decía: tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en ese fuego tampoco. Y tras el fuego se escuchó
un silbido apacible y deliciado y dedicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces vamos nosotros a llevar la palabra? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ni siquiera una revelación de Dios? Predicamos, tratamos con las personas y muchas veces estamos cansados, estamos agotados, no tenemos nada que hablar de acuerdo a tanta depresión que nosotros tenemos en nuestras vidas diarias. Pero Dios en un momento dado se dejó sentir por medio de un fuego, por medio de un viento fuerte, por medio de un terremoto, por medio de muchas cosas. Y era Dios que permitió eso, pero también dice la palabra que Dios no estaba en ese viento, en ese fuego, sino que se dejó sentir bajo un viento apacible, un susurro apacible en su oído del profeta. Y muchas veces Dios envía a nuestras vidas a apartarnos de toda violencia, a apartarnos de todo lo que nos agobia, de todo lo que nos agobia, de todo lo que nos aflige, nos separa y nos pone a reposar en su presencia. Y cuando Elías empezó a escuchar un viento apacible, tranquilo, Dios pudo entender que el profeta Elías pudo escuchar la voz de Dios fuera de lo que era un fuego, fuera de lo que era la violencia, todo lo que era la violencia, el desorden. Cuando muchas veces estamos en presencia de lo que es el ruido, el alboroto, la violencia, la murmuración, la contienda, muchas veces no podemos discernir y escuchar la voz de Dios. Y Dios permite que Elías, siendo un profeta de Dios, pueda escuchar la voz de Dios, apartado de todas las cosas que le rodean y estar bajo la sombra de un árbol tenebro. Y muchas veces pensamos que la sombra de un árbol, de una planta de enebro, dormido Elías, wow. Pero ahí ese fue el proceso que Dios le permitió a Elías poder escuchar la presencia de Dios. Por eso muchas veces Dios habitando en nuestras vidas, Dios tiene métodos y formas de llegarse a cada uno de nosotros. Muchas veces Dios permite que sintamos la presencia de Dios, como en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estaban todos reunidos en la iglesia, juntos en armonía, y de repente se escuchó un viento recio y el Espíritu Santo le dio lenguas a toda la iglesia y se sintió la presencia de Dios. Pero otras veces Dios toma a las personas, las aparta, las separa, porque Dios quiere bregar con tu alma, con tu mente, con tu espíritu, en tu vida interior. Por eso que más bien la adoración, para muchas personas, muchos piensan en su ideología, que viene siendo más bien instrumentos musicales, mucho ruido, mucho volumen alto de las bocinas, participar en muchos lugares físicos también, brincar, saltar, danzar. Y yo no le estoy quitando mérito a eso, pero Dios tiene siempre un método y una forma de llegarse al ser humano, al cristiano, al Hijo de Dios, y muchas veces los aparta para poder Dios ministrarle a su alma. Tal vez el profeta Elías, a través de sus persecuciones y sus luchas y sus batallas, él no podía discernir la voz de Dios y reposar en la presencia de Dios a través de sus batallas y sus persecuciones. Muchas veces en nosotros, en nuestras vidas, tenemos tantas batallas, tantas persecuciones y tantas cosas que no podemos
evaluar y discernir qué es lo que viene de Dios para nuestra vida y qué es lo que no viene de Dios. Y muchas veces necesitamos entrar a la presencia de Dios. Dios permite un lugar tranquilo, apacible, bajo una sombra de enebro, para que Dios muchas veces pueda hablarnos. Y observamos que Dios también habló aquí al profeta diciendo: pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbido apacible, delicado. Cuando Elías lo oyó, se descubrió su rostro. Tal vez Dios sabía cómo él iba a ministrar al profeta Elías. Él sabe cómo ministrando a nosotros. Cuando muchas veces tú te encuentras que nadie te entiende, nadie te comprende, no te preocupes, porque siempre hay momentos que Dios te aparta, y muchas veces, aunque el hombre no entienda, Dios entiende. Aunque el hombre no te entienda, Dios entiende y te separa para hablar contigo. En ese desierto que tú estás, ahí está la presencia de Dios. En el desierto donde estaba Jesús, en ese monte, no estaban sus hermanos, no estaba su familia, pero aunque había ataques del enemigo, también el Padre, su Padre amado, estaba con Jesús también. Aunque muchas veces no estás con tu familia o no estás con la persona que tú amas tanto o deseas estar, tú puedes estar seguro que tú estás en la presencia de Dios. Y en medio de los ataques del enemigo y en medio de las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, podemos ver y podemos apreciar y entender que el Dios también estaba. Así que lleva esta palabra en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es el hermano Samuel Guerra, ministro de Dios y sobre todo siervo del Señor Jesucristo. Y he hecho de este lugar un altar. Este es el altar donde muchas veces le dedicamos la presencia de Dios. Y aunque el altar de Dios está aquí en nosotros, para Dios no le importa dónde podemos adorar a Dios, porque Dios está en todo lugar. Lo que hay es un corazón dispuesto para adorar el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga.